Hola Edgardo, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Rubén, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, yo le voy a pedir a Pancho que le dé volumen a Edgardo, porque en este momento le estoy leyendo los labios y supongo que me ha saludado, nada más que eso, pero no lo escucho a Edgardo. A ver, habla Edgardo. A ver, ¿me escuchás ahora? Te estaba agradeciendo Ahora la sí, te invitación, escucho. Rubén. No sé si estamos bien. Ahora te escucho muy bien. Bueno, te voy a hacer una Perfecto. pregunta que no sé si la vas a poder contestar, Edgardo. Es muy difícil, muy, pero muy difícil. Se llama así. A ver, probemos. La suma de los extremos dividida por dos. Sí. Te Bueno, mira, escucho. eh, el- la aritmética nos dice eso, ¿no es cierto? Que un acuerdo justo, partido por la mitad, un acuerdo salomónico es en aquel donde, bueno, justamente se suman los dos extremos, se divide por dos, bueno, y ahí está un acuerdo salomónico, un acuerdo equitativo para las partes. El gobierno está festejando lo que ha cerrado con los bonistas privados, presentándolo a la sociedad como si fuese eso, como un acuerdo salomónico, donde el país ha obtenido un beneficio importante en esa negociación. ¿Es realmente así? Esa es la pregunta. O si es solamente una formulación discursiva que está reñida con la realidad de los números. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista del planteo que hace el gobierno de que era esto o caer en el abismo del default, sin lugar a dudas que hay que reconocer que esta era la mejor noticia esperable. Eh, Cualquier noticia es mejor que quedar fuera del mundo, fuera de todos los mercados de crédito, no solo para el Estado, que ya se encontraba en default debido a haber desconocido algunos pagos durante este año y haber disparado los seguros cruzados de esos compromisos que estaban con nuestros bonos de deuda soberana, sino también para las empresas privadas, porque si el país sale del mercado internacional de crédito, las calificadoras de riesgo castigan a las empresas en el financiamiento que piden en los mercados de capitales. Es muy gravoso para las empresas privadas tener que renegar con ese esquema el castigo de estar fuera de los mercados. Sobre todo en este momento, Rubén, donde por obra y gracia de esta pandemia hay un momento excepcionalmente bajo para las tasas de interés. Prácticamente hay un interés neutro en los mercados internacionales. Está muy barato obtener créditos internacionales. Justo en ese momento, Argentina iba a salir de ese proceso. Se puede dar incluso la paradoja de que para las empresas privadas, incluso salir a tomar créditos con una tasa, por el riesgo país que tiene Argentina, que todavía es elevado, con una tasa que sería muy alta para el resto del mundo, podría llegar a ser hasta aceptable, entre comillas, para las empresas privadas argentinas para evitar justamente quedar también en cesación de pago. De manera que sí se le puede reconocer al gobierno como una buena noticia haber evitado mantenerse en el default, salir, volver a la normalidad, volver a un esquema de negociación acordada con los acreedores. Pero esto es como aplaudir que no nos caímos directamente sin paracaídas al abismo. En realidad, si se evalúa cómo ha sido la negociación con los bonistas externos, y bueno, ahí tenemos que ver si realmente la suma de los extremos da dividida por dos que esto fue un acuerdo equitativo o no. La verdad que si lo analizamos en las últimas 2 o 3 semanas, cuando ya la diferencia del valor presente neto que se estaba discutiendo era de $3 por cada lámina de los bonos argentinos, y bueno, capaz que se puede hablar de un tironeo más o menos equitativo, no tanto. Pero si lo ponemos en la perspectiva de todo lo que fue la negociación de Martín Guzmán, el ministro de la Deuda en Argentina, y difícilmente vamos a llegar a la conclusión de que esto fue un acuerdo salomónico o muy beneficioso, porque recordemos que la primera propuesta de Martín Guzmán, es decir, del país representado por el ministro de Economía, ofrecía a los bonistas externos $39 y monedas por cada lámina, esto como valor presente neto de los bonos argentinos. En ese momento, el fondo que ha sido calificado como el más duro de los fondos de inversión, el de Larry Fink, es decir, BlackRock, ofrecía o planteaba que una propuesta más o menos aceptable estaba en el orden de los $55 de valor presente neto por cada bono. Bueno, se cerró en 54,80. Es decir, entre los 39 y los 54,80 estamos bastante lejos de que la suma de los extremos dividida por dos nos dé un acuerdo beneficioso. Esto es desde el punto de vista del análisis puntual de la negociación. Obviamente el gobierno va a escaparle a esa discusión, ya le está escapando, plantea otra cosa.
que, si se lo ve en perspectiva, al reacomodarse los vencimientos de deuda, se va a terminar pagando un promedio de tasa menor a aquel que había cerrado en su momento el gobierno de Mauricio Macri, lo cual es real. Pero esto tiene dos componentes. En realidad tiene más de dos componentes, pero por lo menos dos más visibles. Primero es cómo se reordenan los vencimientos. Ese famoso papelito que Alberto Fernández dobló por la mitad al presentar en televisión cómo es el reordenamiento de los vencimientos. El acuerdo es muy beneficioso para el lapso del gobierno de Alberto Fernández y menos beneficioso para el presidente que venga después de Alberto Fernández, que puede ser él o cualquier otro, pero sin lugar a duda va a tener vencimientos más gravosos que los que tenía actualmente el país antes de este acuerdo con los bonistas privados. Ese desde una perspectiva. Y la otra es cuánto es lo que se ahorra en el desarrollo total de la renegociación de la deuda, cuánto es lo que se ahorra Argentina de pagar en intereses con este nuevo acuerdo. Bueno, Alberto Fernández ha dado una cifra importante, más de 35.000 millones de dólares, creo que dijo que es lo que se ahorraría el país. En esto ya se ha disparado una disputa por los relatos, Rubén, porque el macrismo dice, sí, es la deuda en dólares, es decir, que la vamos a tener que pagar siempre con la recaudación que obtengamos de los impuestos, de los esfuerzos de los argentinos, que recaudamos en pesos, y vamos a tener que luego transformar eso en divisa extranjera para pagar. Y el dólar que teníamos hace un año, hace menos de un año, cuando antes de que se dispare el proceso de disparada de la divisa norteamericana con las PASO, no era este dólar que tenemos hoy. De manera que ahí hay una discusión fuerte acerca de dos cuestiones. Una es el origen de la deuda, ahí también las coaliciones se enfrentan en la discusión. Hay quienes dicen que el gobierno dice que esta es la deuda que contrajo Macri, el macrismo dice no, esta es la deuda que tuvo que pagar Macri, pero que venía del déficit contraído por Cristina o generado por el gobierno de Cristina. En fin, ambos tienen parte de razón en esa discusión. Y por otra parte se dispara también una discusión de cómo hubiese sido, un contrafáctico, si esta deuda se hubiese tenido que renegociar durante un gobierno eventual de Macri o en el gobierno actual de Alberto Fernández. Es decir, hay un consenso inicial en que está bien no mantenerse en default, salir, escapar del escenario del default, pero ya ahí divergen los relatos y hay una discusión política muy fuerte que se va a venir acerca del origen de la deuda y qué también se negoció esa deuda. Ese es un punto, Rubén, pero hay otro, ¿qué es lo que viene? Había muchas versiones respecto del futuro de Martín Guzmán, el ministro de Economía, si seguía o no seguía después de esta negociación. Bueno, ha logrado continuar, por lo menos cerrar el acuerdo con los privados. Lo lógico sería que siga ahora en la etapa de negociación con el Fondo Monetario. Recordemos que nuestro principal acreedor no eran los bonistas con los cuales se acaba de cerrar, sino el Fondo Monetario Internacional. Allí probablemente el esquema de negociación es distinto, es un organismo multilateral de crédito, hay un peso mayor de la política o de lo institucional más allá de las realidades de mercado, pero también hay condiciones para acordar con el Fondo Monetario. Y en esto, la introducción que vos hacías es clave. Con el Fondo Monetario no se puede negociar sin un plan, porque pueden ocurrir dos cosas, o que las negociaciones fracasen, o que el plan te lo haga el fondo. Ante la inexistencia, digamos, de una propuesta que relegue esa potestad y permita que se lo haga el Fondo Monetario al plan, también en ese caso habrá que acordar las condiciones reales de esfuerzo que tiene que hacer el país, de reformas que tiene que hacer el país para poder asumir el pago de la deuda. Porque si no, esto que estamos aplaudiendo hoy, que sería el acuerdo con los acreedores, va a ser un problema de cortísimo plazo. Cuando haya que pagar, no vamos a tener los recursos para pagar. En síntesis, este es el planteo. Y también en política, ahí la suma de los extremos, dividido dos, se empieza a diluir. Porque sería lo lógico que en política también un acuerdo político sería ceder las partes que están en los extremos más o menos en una posición del centro. Estamos lejos de conseguir eso todavía. Estamos en el medio de una grieta todavía, Rubén. No, primero,
respecto al fondo, coincido contigo que es una bolsa de burócratas y que los planes que tiene ya están escritos en reglamento que tiene el fondo desde hace más de 30 años y lo siguen aplicando sin ningún efecto positivo en ninguno de los países que lo han aplicado. Pero respecto a la grieta, se está dando subgrietas y de eso te quería preguntar, y ya dejamos la economía y pasamos a la política, porque se está visorando que hay empieza a armarse diferencias cada vez un poco más notorias entre, por un lado, lo que piensa o quiere hacer Alberto y, por otro lado, lo que Cristina está convencida que tiene que hacer con este país. Eso por un lado, y ahora se agrega Massa diciendo que él no está de acuerdo con que se amplíe la Suprema Corte. Es decir, que dentro del Frente para Todos se está hablando una subgrieta, no sé cómo lo ves vos. Sí, hay, en este momento hay más roces o fricciones o fisuras dentro del oficialismo que entre el oficialismo y la oposición, si se ve por lo menos lo que pasa en la superficie. Lo primero que habría que hacer es no engañarse con esto, porque por lo general las coaliciones políticas lideradas por el peronismo tienden a tener esos ruidos en superficie y después terminan arreglando todo. Es decir, tienen una escasa flexión por la coherencia en esas disputas o personales o sectoriales. Pero sí me parece que es atinado lo que vos señalas, que hay fisuras que son relevantes. La primera y más importante es que en el momento en que Cristina hace el repliegue a la vicepresidencia, porque con su propia candidatura no le alcanzaba para ganar la presidencia, hace esa jugada táctica de replegarse, ponerlo a Alberto Fernández, y de esa manera logra recuperar el poder para su sector político. En ese momento se pensaba la combinación de dos objetivos. Uno que es propio de Cristina, que es limpiarse de todas las causas de corrupción que estaban y siguen investigándose en los tribunales. Ese es un objetivo personal, una vindicación personal, lograr no solamente la absolución en esas causas, sino también un reconocimiento, eso es su apetencia, de su inocencia, entre comillas. Este es un objetivo personal y sectorial de Cristina, de ella y de su sector, de su núcleo duro, su sector político más afín. Pero también había otro objetivo y era recuperar el poder, lograr mejorar la economía y con esto mantenerse en el esquema que cualquier político ambiciona de continuidad en el poder. ¿Qué ocurrió? Que la crisis en la cual asumieron es más grave de lo que ellos pensaban. Y ya era más grave antes de la pandemia y luego de la pandemia se agravó de una manera inesperada. ¿Esto qué provoca? El riesgo de que esos objetivos, el personal de Cristina y el colectivo del Frente de Todos, no necesariamente se puedan obtener de manera concurrente. Hay riesgo de que uno de los dos no se consiga. Para mí esto genera un nerviosismo en la relación, una tensión, una crispación en la relación entre Cristina y Alberto Fernández. Alberto Fernández es el presidente, él tiene que priorizar el objetivo colectivo del Frente de Todos, y es que funcione el gobierno, que sea exitoso, que pase la prueba de fuego de las elecciones del año próximo y en la medida de lo posible recuperar la economía y ser reelecto o conseguir la continuidad de ese frente en el gobierno. Mientras que Cristina en cómo se garantiza la impunidad de las causas de corrupción. Estos dos objetivos están en colisión. Esa es la fricción que está en la cumbre del poder entre Alberto y Cristina Fernández. Se ve que la agenda de Cristina es prioritaria y exclusivamente la de la impunidad, y la agenda de Alberto Fernández es obviamente no solo esa, porque la tiene que cargar en la mochila, hizo un compromiso con esa agenda, sino además la agenda de gestión, la de recuperación de la economía, prosperidad del gobierno y la eventual perspectiva de continuidad en el poder para el frente gobernante. En el medio articulan varios actores, vos mencionaste uno, Sergio Massa. Bueno, Sergio Massa, los adversarios de Massa lo califican de una manera muy dura, dicen que Sergio Massa es una traición a plazo fijo en todos los espacios donde va ocupando un lugar relevante. Bueno, Sergio Massa, ¿cuál fue el rol que tuvo en la conformación del Frente de Todos? Y bueno, fue licuar la posibilidad de un peronismo alternativo al de Cristina. Vos recordás que él estuvo ahí coqueteando con la alternativa del peronismo federal, junto con Schiaretti, con Lavagna, con Pichetto, con Urtubey,
y luego los entretuvo, digamos, en esa negociación y finalmente se descolgó y terminó cerrando con Cristina Fernández.